Entre todos los proyectos que ha emprendido el ser humano, la aventura de la ciudadanía ha sido la más arriesgada y la más sorprendente. Carlos Fernández Liria. Amazonas perdió más de 200 millones de soles por la corrupción durante el 2020. La delincuencia continúa ganando espacios en todo el Perú. Índices de violencia contra la mujer siguen en aumento sin respuesta efectiva del Estado peruano. Perú es el país que más denuncias posee por violación de derechos humanos y laborales. Corrupción, inseguridad, delincuencia, falta de identidad son problemas que vemos y escuchamos a diario. Titulares de los periódicos vistos tan a menudo que ya se nos resulta algo tan común que forma parte de nuestra vida y del país en el que vivimos. Delitos que afectan contra nuestra integridad, contra nuestros derechos, cuando estos últimos deberían ser protegidos por el compromiso que tenemos con el Estado que nos gobierna. Ese compromiso se basa en la ciudadanía que se nos atribuye. La ciudadanía es el vínculo de carácter jurídico que tiene lugar entre un individuo y la sociedad organizada de la cual forma parte. Es decir, la ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad. Acerca de deberes y derechos de un ciudadano, este exige al Estado el reconocimiento y protección de sus derechos, pero, a cambio, el Estado le atribuye distintos deberes como el cumplimiento de las leyes, el respeto al honor de la patria, valores, entre otros. Hablamos de ciudadanía plena cuando se participa de manera constante en las funciones que se nos atribuyen, como participando en las elecciones, manteniendo respeto a las diferencias, exigiendo un Estado que cumpla con garantizar el respeto de nuestros derechos, etc. Ahora bien, esta ciudadanía se ve afectada por diversos factores, pero el más importante de ellos es la falta de interés y compromiso por parte de nosotros, los ciudadanos. Estado. Según el diccionario de la RAE, se le denomina un Estado a un país soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de gobiernos propios. El Estado peruano tiene diversas entidades. Existen 6 tipos de entidades: del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, órganos autónomos, de gobiernos regionales y de gobiernos locales. Todas estas entidades colaboran en forma conjunta para el desarrollo del país. Ordenamiento jurídico. En el libro La teoría esencial del ordenamiento jurídico peruano, Marcial Rubio y Elmer Arce nos explican detalladamente este tema. Ellos dividen en 4 grupos las disposiciones normativas que darán vida a todo el ordenamiento jurídico. Estas son normas de legislación, tratados internacionales, jurisprudencia y normas de autonomía privada. Estado de Derecho. Según Luigi Ferrajoli, el Estado de Derecho es cualquier ordenamiento en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitados en las formas y los procedimientos legalmente establecidos. Democracia. La democracia es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce directamente o por medio de representantes. El Perú tiene una democracia representativa, en donde se realizan elecciones de manera periódica para elegir al presidente, congresistas y otros cargos públicos. Como todo país, el Perú también tiene problemas con la democracia. De los principales problemas que afectan a la democracia, consideramos que los más importantes son la ignorancia y la corrupción.
También tomar en cuenta que en el 2020 el Perú se ubicó en el puesto 59 del ranking de democracia, realizado por la unidad de inteligencia del Economist. Con ese puesto, el Perú es considerado como democracia imperfecta, teniendo como más bajo puntaje, con 5 de 10, el funcionamiento del gobierno, y también con una puntuación baja, la participación política y cultura política. Los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como tales. Son inherentes a todos nosotros sin estar sujetos a condiciones y varían desde los más fundamentales como el derecho a la vida hasta los que le dan valor a esta, es decir, los derechos a la alimentación, a la educación, a la salud y a la libertad. Sin embargo, pese a su gran relevancia, las violaciones a los derechos humanos son comunes y en nuestro país, entre los casos más recientes, están las protestas que se llevaron a cabo entre el 9 y el 15 de noviembre del año 2020 como consecuencia de la vacancia presidencial, las cuales se dieron en plena cuarentena por el COVID-19. En cuanto al uso de la fuerza pública, el actor de la Policía Nacional del Perú fue innecesario y excesivo. Por ello, 2 personas perdieron la vida y otras 200 fueron heridas en el marco de las protestas. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos puso en evidencia que se utilizó la fuerza sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos, y que se hizo un uso inadecuado de armas menos letales como los gases lacrimógenos. Además, contrasta la negativa expresada por la PNP respecto a las violaciones a los derechos humanos, el uso de perdigones y canicas, con los testimonios de las víctimas, la evidencia material existente y con el hecho de que las personas que protestaban resultaron lesionadas con estos dispositivos. De otro lado, cometieron violaciones al derecho a la reunión pacífica, principalmente por las restricciones a ciertas áreas del centro histórico de Lima a través del uso de rejas. Asimismo, hubo detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y malos tratos. Al respecto, hay testimonios de varias personas que señalaron haber sido detenidas incluso cuando no participaban de las protestas y de no ser informadas de sus derechos o los motivos de su detención. A este inquietante panorama se suman las precarias condiciones en las que estas personas fueron detenidas. Actualmente es común hablar sobre derechos humanos, pero nos hemos olvidado que junto con los derechos aparecen también los deberes. Es necesario entender que si reclamamos por nuestros derechos sin cumplir los deberes ciudadanos que nos competen es injusto. Y para ello debemos vernos a nosotros mismos y analizar si hemos cumplido con nuestras obligaciones como personas, y más aún, como ciudadanos. Ser ciudadano no comprende solo exigir derechos, sino también cumplir roles que nuestra comunidad ha establecido, pues el bienestar social se alcanza con una participación ciudadana activa. En nuestro país, los conflictos sociales tienen un gran impacto negativo, por el hecho de querer solucionarlos mediante paros, protestas, enfrentamientos sociales e incluso con el uso de armas. Bueno, a este paso nunca se solucionará nada. Necesitamos que el ciudadano peruano use mecanismos más accesibles, lejanos a la fuerza, que las autoridades eleven su espíritu de transparencia y fomenten más programas sociales de participación, porque los más de 193 conflictos sociales durante este año requieren de mejores métodos de solución. Los casos de Tía María, La Oroya, Las Bambas y una larga lista pueden evitarse para que la sangre del pueblo peruano no discurra por un capricho dirigencial. Asimismo, las empresas deben buscar capacitar a las personas para que entiendan la importancia de la solución pacífica, democrática, a través del diálogo.